Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogo del Montonero. Bueno, se acaba de conocer la renuncia de Aníbal Torres a la presidencia del Consejo de Ministros. 4 gabinetes en un año. Y la pregunta que surge es, ¿la salida de Aníbal Torres es el preludio de una situación diferente para el presidente Castillo? Es legítimo preguntarse, ¿son las vísperas, son los prolegómenos a la salida del presidente Castillo? Porque el nivel de desgobierno en el que está sumergido el país, digamos, ya no parece dar para más. Parece ya difícil que un país pueda sostenerse con este nivel de desgobierno que existe en el país. Y esa es una de las causas principales del por qué la sociedad parece paralizada, contemplando esta tendencia desorganizadora que, sin lugar a dudas, nos está llevando a la anarquía. En el Perú, en la práctica, están surgiendo zonas liberadas de la autoridad de la Constitución y la ley, no solamente en el Brain, sino en las regiones mineras y en cualquier región o espacio en la que se produzca un conflicto social que normalmente tiene que ser resuelto a través del Estado de Derecho. Y mientras tanto, mientras el Perú avanza hacia este desgobierno general, el Congreso no asume su responsabilidad, no logra formar una mayoría suficiente para proceder a vacar al presidente o inhabilitar a los miembros del Ejecutivo y, por lo tanto, iniciar un camino de transición de este desastre. ¿Hasta cuándo va a seguir este empate autodestructivo? Y en medio de este empate autodestructivo, estamos sin gabinete. Y vemos desfilar a una serie de personajes que nos revelan que el presidente Castillo está cambiando de gabinete como un mero acto reflejo por la sobrevivencia. Nada más, no hay una concepción, parece, detrás de esta decisión. No se ve a personas convocadas de diversos sectores, tampoco aceptarían, la situación es lamentable. Pero en fin, seguir analizando esto nos puede llevar a una espiral pesimista. Hay que reflexionar, hay que diagnosticar la realidad para ver salidas. Y para eso el día de hoy hemos convocado a la señora Lourdes Flores Nano, ex candidata presidencial, vida histórica del social cristianismo, quien ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo. Buenas tardes, Lourdes, gracias por la conversación. Muchas gracias, Víctor Andrés, con mucho gusto, a la orden. Bueno, se va Aníbal Torres, cuarto gabinete. ¿Qué significa esto, doctora Flores Nano? La salida de Aníbal Torres parecía una necesidad. Ya creo que era un personaje muy desgastado. La pregunta que sigue el hilo de lo que acabas de comentar es ¿por quién va a ser reemplazado? ¿O quiénes van a integrar, no solamente ministros, sino el primer ministro, sino otros ministros, el cuarto gabinete? Porque eso marcaría, por lo menos, no diré que el gran horizonte, pero la respuesta inmediata a la actual crisis. Si, como en principio suponemos, y tu reflexión me parece correcta, lo que busca el señor Castillo es simplemente tener, vamos a decir, una especie de gabinete de guerra, de choque, para responder a las investigaciones fiscales, a lo que pudiera avanzarse por el Congreso de la República, a las noticias diarias que por los medios de comunicación fluyen. Entonces, claro, simplemente habrá puesto unos defensores propios que actuarán más que como ministros de Estado pensando en el interés nacional, en la defensa de su jefe, ¿no? Que es la primera línea que me atrevo a pensar que es lo que va a hacer, ¿no es verdad? Porque además no te falta razón que es difícil imaginar que pudiera en este momento, después de un tan mal mensaje el 28 de julio, producir un giro e intentar algo más centrado. Si su discurso del 28 de julio hubiera dado, por ejemplo, una señal de un viraje, de una renuncia a ciertas ideas, podríamos pensar en otra cosa. De modo que yo me atrevo a pensar, sin ponerle nombre, que pudiera tratarse de un ministro más de los actuales, pero que en líneas generales probablemente lo que organice sea su defensa, un conjunto de defensores, ¿no? de gente en la defensa, para bloquearlo, para protegerlo y ser un poco sus voceros en esta circunstancia. Con lo cual el país sigue en el marasmo en el que nos encontramos, ¿no? O sea, y esto puede cambiar la situación de Castillo. O sea, la situación de Castillo es un jefe de Estado sin autoridad, prácticamente sin posibilidades de organizar gobierno,
no solamente por sus errores, sino por, sobre todo, por las denuncias que se acumulan en contra de él, ¿no? Sí, claro. Digamos, las investigaciones que se acumulan en contra de él que lo hacen insostenible. Pero por otro lado, no hay una mayoría para vacarlo en el Congreso. En este contexto, la pregunta es, un cambio de gabinete hacia un gabinete, digamos, especulando, más de guerra, más de Defensa. confrontación, más político, ¿lo ayuda a sobrevivir, cree usted? Buen ¿Cambia la punto. situación? Hay un profesor de la Universidad de Notre Dame que usó una frase que después se ha usado mucho en la ciencia política, ¿no? Dice, un lame duck, un pato cojo, un pato golpeado, un pato rengo, ¿no? Eso es, o sea, es un gobernante debilitado que no puede aparecer públicamente, que no tiene credibilidad, cuyos mensajes serios no son seguidos porque prevalece el día a día de las denuncias en su contra. Lo único que puedo, a ver, si estuviéramos en otro escenario y él realmente quisiera genuinamente darse un aire, lo debió haber hecho, no estoy seguro, pero en fin, estamos a 3 de agosto, podría hacerlo también hoy. Hoy podría decir, señores, rompo con la idea de la Asamblea Constituyente, rompo con esto, lo grafica en un gabinete que marca un derrotero distinto. Entonces, claro, a todos nos obliga a parar un poquito y mirar el escenario, qué cosa pasa, ¿no? Sin perjuicio que sigan todas las investigaciones que están en curso. Pero si Discúlpeme efectivamente... un detalle, ese sería el giro que construiría un muro de defensa política más Real, eficaz para su actual situación. así lo creo, porque claro, si tuvieras verdaderamente un viraje, siempre con escepticismo, ¿no? Pero creo que uno podría dar un paso atrás y decir, a ver, vamos a ver, concedámosle primero a ver si esto que se ha planteado tiene viabilidad. Pero si lo que nos pone es, no sé, a Salas de primer ministro, al señor Chero, o a algunos ministros, y entonces lo que ha puesto pues es otro vocero para defenderlo, uno no encuentra que haya un horizonte hacia adelante. El problema es, y creo que ese es el drama que estamos viendo hoy, ¿cómo encontramos el camino de una salida? Por supuesto, siempre pacífica, siempre democrática, siempre constitucional. Quienes estamos en esa línea no vamos a alentar de ninguna manera otro punto. Entonces, claro, volvemos, lo conversábamos un ratito antes fuera de cámara, volvemos a un Congreso entrampado por la imposibilidad de alcanzar los votos para una eventual vacancia. No creo que las puertas estén cerradas para otras alternativas, por ejemplo, una suspensión. Vienen entonces las presiones de quién viene después, y ahí viene toda la arremetida que hay en las últimas semanas para salgamos de Castillo y venga Dina, ¿no? Eso es una arremetida brutal que está viendo. Y claro, es nuevamente un afán de copamiento de ciertos sectores que no están mirando qué cosa gana, qué permite una transición. Si acaso hubiera un poquito más de serenidad, debería salirse de Dina, debería salirse con una suspensión de Castillo y debería, también a su vez con un cambio en el Congreso, yo creo que la señora Camones ya fue elegida, puede seguir siendo presidente del Congreso, pero habrá que hacer un pequeño enroque para encontrar la figura de la transición, porque ese añito, esos 8 meses son vitales para ordenar, no para hacer una cosa sesgada, para precisamente con una cierta capacidad de convocatoria durante 8 o 10 meses, ordenar todos los temas que se han perturbado y trabado en estos meses y llegar finalmente a una elección limpia que dentro de 8 meses, 10 meses, un año, permite elegir un nuevo gobierno de acuerdo a lo que la ciudadanía decida. Pero esos 8 o 10 meses son vitales. Quien conduzca esa transición es una pieza muy importante. Y yo creo que tiene que tener una combinación, por un lado de fuerza, porque hay que deshacer muchas cosas que se han hecho mal en estos meses, y luego de un plan corto pero de algunos temas vitales que son indispensables en materia económica, en materia social, para llevar adelante y permitirle al gobierno legítimamente elegido en un año, digamos, comenzar un camino de 5 años hacia adelante. Entonces, es una etapa que necesita una conducción. Esa es la transición. Pero claro, si lo que estamos viendo es cómo salimos de Castillo, todos queremos salir de Castillo, yo creo que hoy día se ha generado una mayor corriente en favor de eso. El asunto es que los que quieren que salga rápidamente, quieren ahora sustituirlo por Dina, no importa, porque están pensando simplemente en su copamiento, y esa no es una forma, volveremos a Claro, otro problema, un a un gobierno terreno también malo. un gobierno de la señora Boluarte sería un nuevo capítulo de esta guerra que nos ha llevado a este momento de destrucción Ese es nacional. el tema de fondo, es decir, si, a ver, creo que quizás no somos a veces, porque estamos todos imbuidos en esa tarea, no tenemos la serenidad de pensar muy bien,
Y si logramos tener éxito, hasta ahora no lo estamos teniendo, no conseguimos los votos, la movilización no es suficientemente fuerte, pero lo cual no quiere decir que haya que mirar este año con desdén o con falta de agradecimiento a todas las batallas que se han dado, porque todas han sido importantes, el papel cumplido por el Congreso para unas cosas, la movilización ciudadana, la presencia de las clases medias, eso lo hemos conversado antes, todo eso ha sido muy importante, ¿no? Pero insuficiente para ponerle fin a este tema. Pero lo importante de ponerle fin es que haya esa transición. Y esa transición no es la de Paniagua, es una transición distinta. Yo creo que es una transición que necesita definitivamente alguien con fuerza. Las Fuerzas Armadas tienen que mirar en esa persona una capacidad de poner orden, tienen que mirar los ciudadanos una capacidad de seriedad. Hay que destrabar una serie de cosas que en este año se han construido de manera muy negativa, desde lo electoral hasta lo social, ¿no es cierto? Y finalmente hay que garantizar un proceso electoral limpio. A esa transición no hay que seguir la reforma de la educación, de la salud, eso viene después, pero sí son 12 meses vitales para reinstitucionalizar el país en una serie de temas, de modo que ese equipo es muy fuerte, y tienes toda la razón. Y es también para ir a unas elecciones en que no estemos unos con el anti y los otros con el anti, sino que se haya roto eso para que sea una elección genuina, plural, en que se elija lo que sea lo mejor, pero que no se vote en razón de a quien quiero impedirle que llegue. Ayudará mucho lo que la señora Fujimori ha dicho, no pienso postular, recuperar el concepto de transición, ¿no? Detrás del recuperar el concepto de transición. Detrás del cual siempre hay una convergencia nacional. Bueno, los amigos progresistas que el día de hoy pretenden encubrar a Dina deberían entender que en realidad prácticamente han perdido todo por continuar esta guerra sin cuartel hasta este capítulo. Es cierto. Esta guerra debe ser detenida y debemos construir otro momento. En algún momento tenemos que darnos cuenta que el conflicto permanente, la guerra por la exclusión al adversario, no puede. Produce esto, pues, Castillo, el peor candidato de la historia republicana. Porque fue fruto de un vacío. Preparado. Claro, el menos fue fruto de un vacío. O sea, y mira, claramente yo estoy, por supuesto, en el sector conservador, en términos gruesos, ¿no? Creo que hay que producir muchos cambios en el Perú, pero en la línea que se ha trazado. Pero entonces, claro, es fortísimo el antifujimorismo, digamos, o todo lo que eso representa, y es igualmente fortísimo el anticaviarismo, porque hasta el día de hoy se ve que se retroalimentan. Entonces, esa transición es vital, y esa transición tiene que tener una persona neutra, pero clara, que sepa qué nudos hay que desatar, porque se han hecho una serie de nudos. Vamos a enumerarlos. Los prefectos, el copamiento de instituciones del Estado poniendo gente de tercer y cuarto nivel en primeros lugares, todo el tema del narcotráfico, toda la penetración que Sendero Luminoso o ex Senderos puedan haber hecho en distintas instancias del poder. Necesitas autoridad muy seria. Claro. Ahora, y finalmente, por supuesto, un escenario electoral en que la autoridad electoral esté fortalecida. En resumen, ese año es muy importante para poner orden y permitir que año después se elija un gobernante. Pero tenemos que llegar a ese punto. Y para llegar a ese punto tenemos que seguir analizando alternativas, ¿no? La pregunta es, pero la oposición también parece ser parte de la crisis. O sea, la división de la oposición antes de la elección de la nueva mesa directiva simplemente fue una imagen devastadora. O sea, y parecía que no se había entendido qué había sucedido este año, ¿no? Yo lamento mucho esa división. A ver, no, como necesitamos a estos actores políticos que son los que fueron elegidos para cumplir el rol que están pretendiendo cada uno a su manera cumplir, hay que invocarles y hay que seguir persuadiéndolos. No creo que se trate de hacer respecto de ellos una crítica despiadada, porque este juego también equivocado de los sectores progresistas, que se vayan todos, que es una forma de poner en el mismo plano de deterioro político y moral a los dos poderes de Estado, lo que no es cierto. Sin embargo, tenemos que seguir haciendo que esos actores entiendan que hay mínimos vitales de estar de acuerdo, que no se trata que al final de este proceso cada uno vuelva a recuperar su espacio, pero que hoy día hay que buscar esos mínimos. Estoy contigo. Yo creo que uno era el mensaje de una mesa plural con sectores más fuertes, con sectores más débiles, pero de 70 votos,
que esta amalgama de alternativas que se produjo, pero que dividió además la oposición entre los que hasta hoy habían sido más o menos coordinados. Afortunadamente creo que ese capítulo ha acabado y vuelvo a ver a Fuerza Popular, a Renovación, a Avanza País, cuando menos, unidos en objetivos. Tienen que seguir tendiendo puentes. Doctora, pero hay otro problema en la oposición. Esta falta de dialéctica entre objetivo máximo y batallas parciales. Te escucho, te he leído en eso, Claro, sí, es verdad. es decir, la oposición empieza a considerar que su identidad empieza y termina con la vacancia o la inhabilitación del Ejecutivo. Si eso no se produce, entonces la oposición se desarma, se desorganiza. Esa fue una de las razones de la división para la elección de la mesa directiva. A ver. Pero por otro lado, está renunciando a organizar batallas parciales, mientras que el comunismo, mientras que los señores de la Asamblea Constituyente están dando todas las batallas parciales habidas y por haber. Por ejemplo, han aprobado un sistema laboral que es la mayor modificación al modelo económico en los últimos 30 años. Han incorporado a las rondas como parte del sistema de pueblos originarios. Todo eso es en función de la constituyente, con batallas parciales. A eso me refiero. Es un buen punto, es un buen punto en el que podemos estar, lo digo también autocríticamente, cayendo todos, y te agradezco en ese sentido la reflexión. Es verdad que si hacemos un recuento del año pasado, sí han habido algunas batallas parciales importantes, ¿no? Parar la Asamblea Constituyente, nombrar el BCR, el Tribunal Constitucional, enfrentar el tema de la SUNEDU, en fin, podría enumerar, en este momento no me salen otras, pero ha habido varias importantes de fondo, ¿no? El tema educativo para mí ha sido importante, esto de permitir que los padres de familia jueguen un rol en la fiscalización de los textos escolares, es un tema para mí, yo por ejemplo sería para mí uno de los temas importantísimos de la transición, revisar textos escolares y en un año proponer para el siguiente año una modificación importante. No es la gran reforma de la educación, pero es una reforma fundamental de contenidos. En fin, en otras palabras, sí te doy la razón que el año pasado, junto con la frustración de no alcanzar la vacancia, sí han habido algunas batallas parciales y eso este año hay que darlo y prontamente. Los casos que has mencionado son clarísimos. Creo que efectivamente hay un retroceso muy grande en materia laboral. Creo que todavía siguen habiendo una serie de trabas para la inversión que deberían retirarse. Hay que cuidar a su vez determinadas pequeñas, pero algunas visiones o afirmaciones en favor de la inversión privada. En fin, claro que hay batallas parciales, en eso te falta razón, y no se puede agotar toda la agenda única, digamos, en el empeño mayor. Hay que combinar ambas cosas. En eso te doy toda la razón y puede hacer autocríticamente que es un error en el que estamos incurriendo todos, ¿no? Doctora, una última idea. El día de hoy hay 13 bancadas en el Congreso y la fragmentación, la balcanización del sistema político sigue su proceso de deterioro, de erosión. ¿Cómo desde las propuestas de la centro derecha o de la derecha, no sé cómo llamarlo, se combate estas tendencias? Algunos hablan del frentismo. Por ejemplo, mire usted, si Fuerza Popular, Avanza País, ¿no es cierto?, y Renovación formaran un gran frente en el Congreso, podrían llegar a los 50 votos, ¿no? O 40 y tantos. Y lo han venido haciendo, Víctor Andrés, salvo estas semanas de división por un... Porque, a ver, pero yo estaba clara, a ver, yo he conversado con ambos grupos y soy sincera, lo digo con toda claridad, hay gente, mucha gente que ha criticado, pero yo creo que el pragmatismo mostrado por el fumorismo era lo necesario, porque si esto se juntaba y había una mesa directiva con dos personas claras de este lado y con dos personas, pues, un poco más débiles, porque solo así se llegaban los votos, y eso mostraba 70 votos, a mí me parece que era mucho más interesante que esta batalla que reconozco que ha sido librada por lo que ellos consideraban un tema principista. Hay que mostrar la solidez de la candidatura de Gladys Echaíz, la firmeza de los principios de Kirchner en esa línea. Pero claro, el realismo te dice que en el Congreso los votos cuentan, entonces la negociación política es necesaria. Pero volvemos a tu pregunta. A ver, sin descartar todo lo que has dicho hace un instante, porque es verdad, y creo que en eso no será difícil que puedan haber los votos necesarios para enfrentarnos como lo ha habido el primer año. 50 votos cohesionados en el Congreso atraen a los otros 30 votos que están de este lado, se forma
O sea, 50 votos, eso es O un bastaría frente, ¿no es 16 cierto? más, logra ¿No? 67 y ya estás en mayoría, claro. Claro, o sea, tú tienes 50 votos aproximadamente, pero actuando como un frente, ¿no? Por eso yo Mm. hablo del frentismo. Los comunistas, ¿sabe qué, doctora? El Frente Único famoso, por supuesto, Claro, claro. los comunistas decían, cuando no tienes la fuerza Tienes que para hacer frentes. enfrentarte a un adversario superior, hay que formar un frente. Entonces, la centro derecha debería formar un frente en el Congreso que debería replicarse, santo Dios, digamos, en las provincias, por ejemplo. Y le aseguro que de ese proceso natural, de un gran frente de la centro derecha, empieza a surgir una gran novedad en el país. Porque Víctor uno de los Andrés, problemas es que no hay alternativa a la caída de Castillo. La gente siente que no hay opciones a la caída de Castillo y eso también contribuye al desmoronamiento de todo. a ver, seamos de verdad objetivos y tampoco seamos injustos. Yo creo que esa cohesión para los temas medulares, no digo incluso a los sectores menos radicales, pero de Fuerza Popular, de Renovación y de Avanza País, se ha dado en muchos temas medulares en el año pasado. La excepción ha sido esta coyuntura de la mesa directiva. Yo creo que deben volver a esos diálogos que tenían, ese esfuerzo, a volver a tener una agenda clara, a volver a tener objetivos y a superar las desavenencias que en el fondo son muy secundarias frente al problema y al drama nacional que estamos viviendo. Me parece que efectivamente ese imán puede atraer más votos para, desde la posición minimalista en esa salida que puede ser la suspensión, la cohesión frente a ciertos temas, hasta la posición maximalista que puede venir por más elementos que probablemente puedan provenir de la investigación fiscal. Puede ayudar a su vez a que sectores desde la sociedad puedan apuntalar esta posición. Eso no tengo nada que decir. Me hubiera encantado que en estos meses ese frentismo se hubiera podido expresar de alguna manera en las elecciones municipales y regionales, que no creo que van a ser en medio de la coyuntura actual el gran factor de falta de coordinación o de cohesión, pero que es un factor de todas maneras. Hay una cierta competencia en el distrito, en la provincia, en la región, que no es bueno. A pesar de todo eso, creo que estos grupos, mal que bien, tienen vasos comunicantes y hay que alentarlos. No hay que procurar más enfrentamiento, no hay que procurar más división. E incluso hay que ser tolerantes y abiertos respecto de sectores que se autodenominan más de centro, que quieren marcar distancia con el centro derecha, pero que eventualmente son votos que también necesitamos. Es una gran tarea de construcción y de diálogo, estoy totalmente de acuerdo contigo, y eso sí siento que faltan articuladores mayores dentro del propio Congreso, e incluso algunos de nosotros, quizás personas con más experiencia que hemos intentado hacerlo, tampoco tenemos todo el éxito debido, porque entre otras cosas también pues la gente más joven dice ya las viejas glorias que se vayan y que no fastidien. Entonces, pero en fin, no hay que, todo esto es una reflexión hecha con el mejor espíritu. Estoy segura que hasta que resolvamos este problema, aún con estas escaramuzas, yo sí soy optimista, vamos a mantener niveles de cohesión y vamos a dar la batalla que necesitamos. Yo no creo que debamos dejar ni perder la fe, caminos hay, esfuerzos tienen que seguirse dando y yo creo que esta batalla no la vamos a perder, vamos a lograr salir adelante. Lo que pasa es que, claro, el tiempo avanza y va generando desazón en la gente. Estoy contigo en algo que has dicho que es muy humano. Si tú te enfrentas y no logras resultados, tiende a haber un cierto hastío, ¿no? Sí. Así es que es un tiempo de mucha perseverancia, no es un tiempo fácil, pero hay que seguir en la brega, hay que seguir en la brega y tomo nota con mucha atención de lo que estás diciendo, que claro, mientras se da la batalla mayor, en la que no hay que bajarla, no hay que bajar la guardia, hay una serie de batallas intermedias que no se deben perder de ninguna manera y que frente a las cuales hay que reaccionar, porque sí, son avances que se van dando en este año o en estos meses y que terminan, claro, a la hora que tú quieres recuperar la economía y la inversión y tienes un sistema laboral absolutamente destruido, no tienes nada que hacer, ¿no? Efectivamente, deshacer eso es mucho más difícil. Infinitamente agradecido por esta Al declaración. contrario, como siempre, muchas gracias, Víctor Andrés. Muchas gracias. Muy agradecido, bueno, y ojalá pues que haya más sentido común, más acuerdo, más convergencia en la oposición. Y perseverancia, no hay que perder. Quiero transmitir ese mensaje final. Yo creo que habemos algunas personas, y lo reiteraré una vez más, sin ningún interés personal, porque siento y escucho y converso con mucha gente que estamos comprometidos en ese esfuerzo.
No vamos a cejar. Hay que seguir perseverando. Mucha gente me dice, ¿cuándo? Y el cuándo no tiene todavía una respuesta, pero va a llegar. Hay que seguir en esa brega y yo estoy segura que vamos a lograr finalmente reorientar a nuestro país hacia adelante. Gracias. Muy agradecido, doctora Flores. Encantada. Muchas gracias. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo de Montoneros. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.